Buenos días, Dios les bendiga. Siempre digo que los cristianos nos confundimos porque no sabemos si decir buenos días o Dios le bendiga o la gloria sea para Dios, pero está bien con que digamos algo, somos amables, lo que usted elija está bien. Sabe que todo el tiempo de la alabanza yo sentía que Dios estaba como haciendo algo en nosotros y a veces nuestra mente no es consciente que Dios está trabajando en algo, pero nuestro espíritu está todo el tiempo despierto. Entonces, solo quiero pedirle de favor que me deje orar un momento. Cierre sus ojos, concéntrese. Dios, gracias por tu presencia, gracias por lo que está haciendo en nosotros, Señor, por lo que está gestando en nosotros. Yo te pido, Señor, que nada me pueda estorbar, que nada pueda ser una barrera para yo encontrarme con lo que tú tienes para mí. Sé que tu presencia ha venido a buscarme y sé que me has encontrado y sé que estás fabricando cosas nuevas dentro de mí. Solo quiero pedirte que no te pueda estorbar, que no haya nada en mi mente que estorbe lo que tú estás haciendo y que no haya nada en mi corazón que frustre lo que tú estás gestando ahí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, trabaja en nosotros mientras tu palabra es compartida, trabaja en nosotros, Señor. Y el pueblo dice: amén. Hay una plática que tiene Jesús con sus discípulos y es de eso de lo que quiero platicar ahora, pero para llegar a ese punto tenemos como que ponernos en el mismo canal y platicar un poco del entorno de lo que ocurrió previamente a esa plática que tiene Jesús con sus discípulos y por enumerar algunas cosas. El Evangelio de Marcos dice que Jesús expulsó un espíritu inmundo en medio de una reunión en la sinagoga. Y yo digo, vaya opening, ¿no? Es una reunión en la sinagoga. Y Jesús llega y expulsa un espíritu inmundo. Y es como, no debería haber un espíritu inmundo en la sinagoga, como no debería haber esos pensamientos que de repente tenemos en la iglesia, pero Jesús entra y no tiene ningún problema para decir lo que está mal y no importa dónde esté. Y no importa si está a la hora del culto, Jesús va a decir eso está mal. Y no importa si estás trabajando o sea inapropiado el momento, Señor, son las 3 de la mañana, ¿cómo vas a trabajar ese tema conmigo? A Jesús no le hace fuerza esas cosas. Si algo está mal, Él va a decir eso está mal. Si algo hay que corregirlo, Él lo va a hacer. Él expulsó un espíritu inmundo en medio de una reunión en la sinagoga. Después sanó a la suegra de Pedro. Luego hubo una noche de milagros, hubo sanidad, liberación. Dice la Biblia que toda la ciudad se agolpó donde estaba Jesús. Jesús sana a un leproso, sana a un paralítico y volvió la salud a la mano seca que tenía un hombre. Jesús calmó la tempestad, liberó a un endemoniado en la ciudad de Gadara. Una mujer tocó su manto, se acercó por detrás, lo tocó y como si le robó un milagro. Jesús resucitó a una niña, alimentó a los 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Expulsó a la distancia el demonio que atormentaba a un sordomudo. Alimentó a 4,000 personas con 7 panes y unos cuantos peces. Y llegamos a este versículo del que quiero platicar. Marcos capítulo 8, versículo 11, 12 y 13. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Mire esa palabra. Hubo una noche de milagros, sanó un sordomudo, resucitó una niña, demonios fueron expulsados y los fariseos vienen a buscar a Jesús, a tener una cita con Jesús para discutir con Él, como si fueran iguales, como si estuviéramos hablando del mismo poder, de la misma fuerza en su palabra o en su presencia, y ellos lo buscan para discutir con Él. Dice que le pedían señal del cielo. Imagínate eso, qué tan ciego tienes que estar para no ver todas esas señales de las que acabo de platicar. Había un hombre desnudo, súper endemoniado, lo ataban con cadenas, él vivía en los sepulcros, lo ataban con cadenas, rompía las cadenas y andaba haciendo ahí destrozos en el cementerio. Pasa Jesús y lo libera, y estos hombres vienen y le dicen: oye Jesús, si tú eres quien dices, ¿no tienes alguna referencia del cielo? Algo que podamos ver como para creer en lo que estás diciendo. Y es como: estás ciego, ¿qué tienes?
Toda la ciudad se agolpó a la puerta de donde estaba Jesús para buscar milagros y sanidades, y ocurrieron. Y ellos vienen para discutir con Jesús, diciéndole: si tienes una señal, pues entonces te podríamos creer. Y dice que buscaban tentarle, buscaban provocarlo. El versículo continúa diciendo: y gimiendo Jesús en su espíritu. Hay personas que creen que pueden tener una relación saludable con Jesús, una buena amistad con Jesús, y estarle pidiendo cuentas y estarle diciendo: pues si es cierto, demuéstramelo, y si es verdad, aquí, ahora, cuando yo digo como yo digo. Dice la Biblia que cuando los fariseos se pusieron en ese plan, Jesús gimió en el espíritu. O sea, ni siquiera dijo algo o sintió algo en el espíritu. Era un dolor profundo que le arrancaron desde el espíritu, diciendo: no puede ser. Dice: Jesús gimió en el espíritu y dijo: ¿por qué pide señal esta generación? ¿Por qué pide señal? Y si tú dejas que yo te cuente lo que hay en mi corazón, yo te digo, yo entiendo, por ejemplo, cuando un hombre como Gedeón escucha algo de Dios y tiene miedo y las circunstancias son contrarias. Entonces dices: bueno, Dios, no hay manera de que hagas algo que pueda alimentar mi confianza, y que al ver eso tan físico, tan palpable, tan demostrable, yo pueda confiar un poco más en ti. ¿Podrías regalarme una señal para que mi fe se haga un poco más madura? Y Dios lo hacía. Y entonces ellos decían: bueno, Dios, quiero que ocurra esto, y Dios lo hacía. Pero Jesús dice: no es el mismo espíritu el de Gedeón que el de estos hombres, que después de toda una cadena de sucesos increíbles, milagrosos, ahora vienen, se ponen la mano en la cintura y le dicen: pues si tú eres quien dices ser, demuéstralo. Jesús dice: ¿por qué piden señal? No les voy a dar una señal. No se lo voy a dar. Y yo recuerdo cuando iniciamos Renacer, una de las cosas que Dios habló más fuerte al corazón de mi esposa y a mí fue: necesito que los creyentes crean, que dejen de estar cuestionando, que dejen de estar pidiendo comprobación. Es que Dios me dijo y ahora estoy pidiendo la comprobación, y al rato voy a pedir un pagaré firmado y las escrituras endosadas. Es como: no se supone que eres creyente. Necesitas una prueba, porque si necesitas una prueba, eres un científico, no un creyente. Los creyentes creen a la primera, a la menor provocación. Estás esperando algo, eres un creyente. Y Jesús dice: esta generación pide señales, y ¿sabes qué? No se las voy a dar. Dice: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La misma historia, narrada desde el punto de vista de Mateo, se lee así. Mateo 16, del versículo 1 al 4, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dice Jesús, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden distinguir. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Y dices: wow, Mateo se pone más rico en el léxico, ¿no? Dice que Jesús dijo: esta generación es mala y es adúltera. O sea, es infiel, en su corazón no tiene bondad. Vienen y me piden una señal, pero esa señal no la están solicitando con un corazón bueno, sino malo. Y al mismo tiempo que me están pidiendo algo a mí, en su corazón está dividido su sentir. Si quieren algo de mí, pero quieren algo más de otra parte también. Son infieles, son adúlteros. Y ellos tienen que saber que son hipócritas.
Porque saben distinguir cuando va a hacer calor y saben distinguir cuando va a llover y creen que pueden decir cuándo va a nevar, pero no tienen idea. Cuando Dios está haciendo algo, no lo pueden reconocer. Ellos quieren una señal, yo no se las voy a dar. La única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. 3 días en lo secreto, 3 días en lo íntimo, 3 días escondido y luego salir. Y si tú ves esto objetivamente, te das cuenta que a Jesús le molesta ese tipo de actitudes, esa plática a Jesús le molesta. Y nosotros tenemos que aprender que hay cosas que le molestan en serio a Jesús. En el estudio del jueves, que por cierto está padrísimo, padrísimo en serio. En el estudio del jueves hemos descubierto este Jesús bíblico. Y no el Jesús que nosotros fuimos como diseñando en nuestra mente por culpa de quién sabe quién. El Jesús de la Biblia le molestan cosas. Hay pláticas que no quiere tener contigo. Y de repente nosotros decimos, no, yo le voy a decir a Jesús, y haces esto, y luego esto, y si tú no haces esto, y esto, y esto, entonces no es cierto que existes. Y aquí vemos que Jesús dice, hey, no es así. No voy a estar dando una señal y otra, solo porque tú no te atreves a creer, solo porque tú no tienes el corazón decidido. Hay una señal que se va a dar y ya se dio. Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. Es todo lo que necesitas saber. Cuando Jesús llega con los discípulos, Él todavía está pensando esto que le molestó con los fariseos. Llega, se sube a la barca y todavía tiene ese saborcito que le dejaron los fariseos. Y Marcos capítulo 8, versículo 14 dice, Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué están discutiendo? Porque no tienen pan. Aún tienen endurecido su corazón, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos pero no pueden escuchar, no se acuerdan, no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dicen 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y Él les dijo, ¿cómo aún no pueden entender? Y cuando yo leí eso me quise volver loco, en serio. Lo leí, lo releí y decía, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué está eso ahí? Porque sigues leyendo el Evangelio de Marcos y cambia el tema y ya la línea de pensamiento se corta, arranca una desde otro punto de partida y dices, ¿de qué se trata esa plática? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros? Jesús llega incómodo, molesto por esa plática con ese legalismo, con esa religiosidad de poner a prueba a Dios. Por favor, la creación, poner a prueba al Creador. Y a Jesús le molesta eso. Y llega con los suyos, con los que se supone que sí están en el canal, con los que sí saben cómo son las cosas, o al menos entienden cómo deberían ser. Y les dice, miren, deben tener cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos están frente a una enseñanza de Jesús. Jesús está a punto de decir algo importante, trascendente, que les va a ayudar en su vida de fe. Jesús dice, hay algo que tienen los fariseos
que lo sueltan sutilmente como la levadura, un poquito en la masa, pero la llena toda, la leuda toda, la contamina toda. Tengan mucho cuidado de eso, tengan mucho cuidado de Herodes, tengan mucho cuidado de ese corazón, de ese sentimiento, porque poquito que tengas ese sentimiento, poquito coraje que tengas, poquitos celos que tengas, poquito odio que tengas, puede contaminar toda tu vida. Y Jesús está a punto de enseñarles algo en serio, Padre. Y ellos dicen: ¿dices eso porque no traemos pan? Y es como, ¿en serio? O sea, Jesús está hablando de cómo vivir la vida en Dios, de cómo guardar tu corazón íntegro, de cómo ser esta persona que camina en rectitud. Y ellos están pensando en que no trajeron lonche. ¿Y cómo le van a hacer si son tantos y nada más traen un pan? Y Jesús diciéndole: entonces lo más importante es que guardes tu corazón, porque el corazón va a terminar influyendo en toda tu vida, en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que haces, en lo que dejas de decir, en lo que dejas de hacer. El corazón va a influenciar en todo eso. Y Jesús está hablando de algo sublime, altísimo, y ellos piensan: es que dices eso porque no trajimos lonche. Lo que pasa es que nada más traemos un pan. Y se pierden todo lo que Jesús les pudo decir. Y no te quiero ofender, pero a veces estamos exactamente así. Jesús te saca plática. Jesús empieza a decirte cómo funciona el universo, cómo es el plan del diseño de la creación. Empieza a contarte pormenores de tu propósito y de tu destino y de cómo fuiste cableado para algo en específico y cómo Él tiene todo lo que tú necesitas para lograrlo. Y Él empieza a hablar de cosas profundas y altas al mismo tiempo, y tú estás pensando: no tengo para pagar la luz. Y Dios está hablando de: entonces vas a llegar al cielo, y cuando pises el suelo vas a creer que es un mar. Pero increíblemente tus pies no se hunden porque es sólido como cristal. Cuando des vuelta va a haber una calle que no es de piedra, ni de tierra, ni de pavimento, es de oro. Y tú estás pensando: oye, pero ¿y si repruebo el examen? Y Jesús así como: te quiero hacer plática de cosas profundas. Y tú solo estás pensando en el lonche, solo estás pensando en tu problema. Se parece mucho a aquella persona que estaba en el estanque, ¿se acuerdan? Y que dice la Biblia que de tiempo en tiempo venía un ángel y agitaba las aguas. Y viene Jesús y se para a un lado de él y le dice: ¿te puedo ayudar en algo? Y esa persona dice: pues es que estoy enfermo y quiero entrar al agua, pero cuando me arrastro, porque no puedo caminar, cuando me arrastro hacia allá, alguien me gana. Y Jesús dice: ¿quieres que te sane? Y el enfermo le dice: pues no te digo que cuando viene el ángel y quiero empezar a avanzar para allá, alguien me gana. Y Jesús dice: que si te sano. Sí, lo que pasa es que cuando lo intento, pues alguien corre y se mete y me roba el milagro. Y Jesús dice: ¿quién está hablando del estanque? Que si quieres que yo te sane. ¿Sabes cómo? Y a veces Dios quiere platicar contigo cosas serias, cosas relevantes, cosas del reino, cosas que te van a cambiar la vida, y tú solo piensas que el carro no trae gasolina, o que el maestro la trae contigo, o que ya llevas 3 faltas en el trabajo y te dijeron que a la primera te corrían y ya tienes 2 faltas de gracia. Y es como... Entonces Jesús renuncia a esa plática profunda y una vez más, desde su grandeza, se inclina hasta nuestra condición y les dice: bueno, ¿qué onda con ustedes? A ver, ¿cuál es el problema? Y le dicen: pues que tenemos un pan, un bolillo, una telera, un pan francés, uno. Y somos muchos y bien comedores. Y dice Jesús: a ver, veamos. ¿Se acuerdan cuando teníamos 5 panes? Y alimentamos a 5,000. ¿Cuánto sobró? Y 12 cestas. Ok.
¿Se acuerdan cuando teníamos 4 panes? Y alimentamos a 4,000. ¿Cuánto sobró? 7 cestas. Dice Jesús, ¿están ciegos? ¿O están sordos? ¿O tienen duro el corazón? ¿O por qué razón no han aprendido la lección? ¿Cuál es la lección? Jesús, sin ningún problema, sabe multiplicar el pan. Sin ningún problema. Lo hizo cuando eran 5,000 de necesidad. Lo hizo cuando eran 4,000 de necesidad. Ahorita que somos una decena, ¿cómo no lo va a hacer? Jesús sabe hacer eso, pero de repente nosotros estamos así, no podemos escuchar algo profundo, no podemos recibir algo más sólido, porque estamos preocupados por un problema que ya hemos vencido antes. Es como si dices, no voy a ir a la iglesia porque me duele la pierna. Y pues no, me duele la pierna, ¿cómo lo voy a hacer? Estoy enfermo, fui con el doctor y me dijo que ya no me funciona. Y entonces Jesús te saca plática y te dice, oye, ¿no te acuerdas cuando te dolía el brazo? Pues sí me acuerdo. Y que el doctor dijo que te lo tenían que operar. Sí me acuerdo. Y que pasaste con los compañeros de oración y oraron. Sí me acuerdo. ¿Qué pasó? No, pues me jala bien padre. Dice Jesús, ok. ¿Y te acuerdas cuando te diagnosticaron eso? Ese dolor en la cabeza que nunca se te iba a quitar. ¿Te acuerdas que lo diagnosticaron y que dijeron así va a ser? Sí. ¿Y te acuerdas que te sané? Sí. ¿No hay una lección que tienes que aprender ahí? Si estabas enfermo antes y te sané y estás enfermo ahora, ¿qué estás esperando para buscar una sanidad? Hay personas que están tristes en este momento, o están preocupadas, o están llenas de angustia, y Jesús te saca plática y te dice, ¿no te acuerdas del año 2000? ¿No te acuerdas? Cuando estabas afligido y estabas en medio de una crisis y no tenías dinero y tus hijos te miraban con esos ojitos de gatito y tú les decías, ahorita vemos qué comemos, mami, es que ahorita vemos tú. Y alguien llegaba y los invitaba a comer, o de alguna manera te salió un cupón en alguna parte y Dios te sostuvo. Jesús te saca plática y te dice, este problema que tienes ahorita, que tú sientes que es un problema del tamaño del mundo, ¿no te acuerdas que yo lo habías tenido antes? ¿No te acuerdas que ya nos había pasado? ¿Y no te acuerdas que ya lo habíamos vencido? Así que si te di de comer antes, ¿por qué crees que no te puedo dar de comer ahora? Si te sané antes, ¿por qué crees que no te puedo sanar hoy? Si te llené de propósito y de gozo y de alegría y de ganas de vivir hace meses, ¿por qué crees que no lo puedo hacer hoy? ¿O estás ciego? ¿O sordo? ¿O duro el corazón? ¿Por qué no aprendes la lección? Y eso a mí me dolió en serio, porque a veces yo vengo con Dios y le saco plática, y le digo, hola Dios, ¿cómo estás? Y Él empieza a sacarme plática y me empieza a mostrar cosas bien altas y empieza a hablarme de esas cosas que le gusta hablar a Dios, profundas y enigmáticas, y luego me descubro que no puedo poner atención porque estoy preocupado porque nos van a cortar el teléfono. O porque don Ramón le debe la renta. Y entonces Jesús me toma de la mano y me sienta frente a Él y dice, a ver, ¿no habías tenido problemas antes? Y yo le digo, sí, muchos. ¿Y no te ayudé antes? Sí, Señor, cada vez. ¿No salimos juntos de todos los problemas donde te metiste? Sí, Señor, cada vez. ¿Y por qué crees que no lo voy a hacer ahora? No te perdoné cuando estabas súper perdido y súper sucio y extraviado y no tenías idea de nada. No te perdoné y te traje al redil. Sí, Señor, lo hiciste. ¿Y por qué crees que no te puedo perdonar ahora que vives en mi casa y comes en mi mesa?
Y está hablando de cosas profundas en nuestra barca y nosotros es que no hay pan. Sí, es que se tienen que guardar de la levadura del odio. Y se fue. Sí. Sí. Punto para Alex. Y nos dice Dios, se tienen que guardar de la levadura del odio. Y nosotros, es que no tengo para pagar la colegiatura. Es que tienes que dejar ya tu vida egocéntrica y solo pensar en ti. Tienes que dejar de envanecerte y enfocarte en lo santo y en lo que perdura. Y tú pensando, pero es que los hermanos no me saludan. Y Dios queriendo tratar temas en serio contigo. Y nosotros viendo solo el pan. Y yo veo esto y pienso, recordar un gran milagro es uno de los recursos favoritos de Dios. Te pongo algunos ejemplos. Cuando los discípulos estaban en medio de aquella tormenta, ¿recuerdas que ese día antes de que anocheciera, Jesús había liberado a un demonio, y a un endemoniadísimo, y había un hato de cerdos ahí? Y los demonios le rogaron a Jesús, no nos mandes al abismo, déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús le dijo, dale. Y se metieron a los cerdos y se aventaron al agua y se ahogaron en el mar. Y luego a medianoche los discípulos están en ese mar, en la barquita que está moviendo bastante con el viento, con las olas, y luego viene Jesús caminando sobre el agua y ellos dicen, no inventes, son los demonios que se metieron en los cerdos y que cayeron en el agua, y están súper espantados. Y Jesús llega con ellos y luego hay una plática que ellos tienen. Y yo siempre he pensado, los discípulos estaban en medio de una tormenta, sí, y estaban en esa noche donde los demonios habían caído en el agua, sí, pero en la barca había 12 cestas llenas de lo que había sobrado luego de la alimentación de los 5,000. Y yo digo, si solo pusiéramos atención en los restos de los milagros que han estado pasando, tendríamos menos miedo en la situación, en el presente. A veces estamos en la barca y estamos en medio de la tormenta y hay razón para tener miedo. Pero ahí en la barca también están las cestas de los pedazos que han sobrado de cosas que Dios ha hecho antes con nosotros. Por ejemplo, estás en tu casa, estás a punto de comer, abres el refri, no hay nada para comer otra vez, no hay nada para comer. Dices, bueno, de perdí una sopa de estas que en 2 minutos están listas en el micro, y lo intentas y está caducada como por 7 años. Y es como, no me voy a comer eso. Y te sientas frente a tu esposo, frente a tu esposa, y estás a punto de renegar y decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no tenemos para comer? Pero luego te das cuenta que frente a ti está tu esposo, está tu esposa, que si no fuera por la misericordia de Dios no estarían juntos. Ahí en la mesa está una niña o está un niño que había enfermado gravemente y que Dios lo sanó. Así que no tener que comer en esa mañana no es tan importante cuando te das cuenta que hay cestas llenas de milagros que Dios ha estado haciendo en el pasado con nosotros. Cuando el pueblo de Dios cruzó el Jordán, la indicación que Dios le da a Josué es: cuando vayan pasando, tomen una piedra del río, y cuando crucen, amontonen esas piedras en un gran altar. Y la gente le preguntó, ¿para qué? Y Josué les dijo, porque mañana sus hijos les van a preguntar, oye papá, ¿qué es ese altar? ¿Por qué hay tantas piedras amontonadas? Y ustedes van a decir, ¿sabes qué? Porque Dios partió las aguas y nos hizo pasar en seco. El problema es que nosotros pasamos milagros y no tomamos piedras para luego edificar un altar, un testimonio, un monumento. Ese es el problema. Vivimos un milagro y lo olvidamos. Y si por nosotros fuera, estaríamos exigiendo un milagro cada 3 minutos. Pero es tiempo de ver las cestas. Es tiempo de ver los monumentos hechos de piedras.
donde sí hemos pasado ríos antes y donde sí Dios nos ha alimentado antes. Y quiero terminar con este salmo, Salmo número 42. Es uno de los salmos más difíciles de predicar, porque es muy complicado entender lo que sentía David. Salmo número 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. No tengo sed de lo que sea, tengo sed de Dios. Es decir, he probado a Dios y sé que lo que necesito ahora no es cualquier cosa, no es cualquier presencia, no es cualquier palabra, es su palabra, es su presencia. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Y lanza una pregunta. Porque cuando estás en medio del problema, en el fondo tú no tienes dudas acerca de que Dios te va a resolver, ni tienes dudas de que Dios va a aparecer, ni tienes dudas de que Dios lo va a hacer. La pregunta es esta que se hace el salmista: ¿cuándo? 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 ¿Cuándo va a llegar el momento en que venga y me presente delante de Dios? Porque todos estos días mis lágrimas fueron mi pan. Lo único que comí fue mi sufrimiento de día y de noche. Encima de eso, todos los días la gente me dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Te han dicho eso? A mí muchas veces, a mi gusto demasiadas. ¿Te está pasando eso? ¿Y tu Dios? Ahí sentado en el trono digno de toda la gloria, igual, inmutable, eterno, perfecto. ¿Dónde está tu Dios? Perdieron las Chivas, ¿y tu Dios? Así que no inventes. Que por cierto somos campeones. ¿Dónde está tu Dios? Me martirizan, me humillan. Y luego mira la respuesta. Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, porque me acuerdo cómo fui con la multitud y cómo la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque yo todavía le puedo alabar. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Mi alma está abatida en mí, sí, pero me voy a acordar, por tanto, de ti. Desde la tierra del Jordán y desde los enemigos, desde el territorio hostil. Me encanta ese salmo, es como, es tan profundo, es tan pleno, porque está diciendo: no la estoy pasando bien. Me siento deshidratado, me siento mal, me siento sin fuerza. No la estoy pasando bien, no tengo ganas de sonreír, no tengo ánimo para ir a una fiesta. Me siento mal porque tengo sed, pero no es asunto de agua, ni de amistades, ni de dinero, ni de escuela, ni de trabajo. Tengo sed de Dios, de este Dios vivo que tengo, y yo sé que Dios va a aparecer, y yo sé que Dios lo va a cambiar todo. Y lo único que le pregunto es: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y yo digo: ¿alguna vez has orado así? Porque oramos y rápido dudamos. Es como: Señor, sáname, aunque a lo mejor no me quieres sanar. Y está bien, no me enojo. Señor, dame ese negocio. Y si no me lo quieres dar, pues no pasa nada. Es como, yo digo, no sé si hay mucha fe ahí. Y Él dice: va a pasar, Dios va a aparecer, Dios va a venir, yo voy a ir al encuentro de su presencia. Mi única duda es ¿cuándo? ¿Cuál es el momento? Porque he llorado todo este tiempo, porque he sufrido todo este tiempo, porque estoy humillado, porque la vida, porque mis amigos, porque mi familia, porque mi pecado me gritan: ¿dónde está tu Dios? No que lo amabas, no que lo servías, no que dependías de Él. Dice David: pero tengo una solución. Me voy a acordar que no siempre estuve como estoy hoy.
Me voy a acordar que hubo un día donde yo venía delante de todos mis hermanos y les decía, vamos a adorar a Dios. Y ellos estaban bailando y yo estaba gozándome. Y fuimos a la casa de Dios y lo adoramos en medio de una fiesta. Yo sé que esto que me está pasando es real, pero yo sé que no es permanente. En algún momento va a aparecer Dios y lo va a cambiar todo. Ese es el secreto de Dios. Tienes que saber que Dios está esperando que ejercites tu memoria. Se sube a la barca, te quiere hablar de cosas increíblemente bellas, pero tú solo estás pensando que no trajiste lonche. Y entonces él dice, hey, aprende la lección, recuerda lo que hemos vivido antes. Si teníamos 5,000 bocas y multipliqué el pan y los alimenté, si luego tuvimos 4,000 bocas y multipliqué el pan y los alimenté, porque hoy que falta el pan, dudas que lo puedo hacer. Escucha la voz de Dios hoy. Si te perdoné antes, si te restauré antes, si te amé antes, ¿por qué dudas que lo puedo hacer hoy? Ejercita tu memoria. Ejercita tu memoria. Hay cosas profundas que quiero tratar contigo. Hay otras alturas a las que te quiero llevar, pero necesito que dejes de estar pensando en el pan y que empieces a pensar en todas las posibilidades de milagro que tengo disponibles para ti. Si cachaste este mensaje, cierra tus ojos, levanta una mano al cielo. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas y yo sé que justo en este momento estamos en esa barca, en la misma barca que los discípulos. Y sé que de repente tu presencia viene y nos saca plática de cosas tan hermosas y tan sublimes. Y nosotros no nos podemos concentrar en tus palabras porque estamos preocupados, porque no tenemos el lonche, porque no tenemos suficiente pan, porque no tenemos aptitudes, o porque no lo hemos hecho bien, o porque las cosas en casa no están bien, o en el trabajo, o en mi negocio, o en la escuela. Y he escuchado tu voz hoy que me dice: concéntrate, ejercita tu memoria. Si el pecado no me pudo separar de ti en el pasado, ¿por qué nos va a separar ahora? Si tus problemas no te pudieron vencer en el pasado, ¿por qué te van a vencer ahora? Si todo ese ataque demoníaco que sufriste en aquel año no te mató, ¿por qué crees que te va a matar ahora? Soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Señor, te creemos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Dios los bendiga. Usted sabe que para mí es un gusto verlos desde acá cada domingo. Gracias por estar en Renacer. Esta es su casa. Y yo quisiera saber quién nos está visitando por primera ocasión, quién es la primera vez que viene a Renacer, que por favor levante su mano. ¿A quién lo invitaron? Gracias por estar con nosotros. ¿Hay alguien más? Gracias, de verdad, qué gusto recibirlos aquí en casa. Esta es su casa. Y nosotros sabemos que cuando nos ponemos de acuerdo, Dios contesta nuestras oraciones. Así que nos gustaría como iglesia ponernos de acuerdo y pedirle a Dios por su vida. ¿Nos dan oportunidad? ¿Sale? Entonces como iglesia nos unimos y decimos: gracias Dios por la vida de estas personas que nos acompañan hoy por primera vez, Señor. Te pedimos que los bendigas de sobremanera, Señor, que puedan reconocer cómo tú eres para su vida, el mismo de ayer, el mismo que soy y seguirá siendo el mismo por siempre, mi Dios. En el nombre de Cristo te pedimos, Señor, que ellos puedan ver, Señor, cómo tú estás ahí para cuidarlos, para protegerlos, Señor, para guiarlos y para traer delante de ellos todo lo que les hace falta, mi Señor. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos y los bendecimos. Gracias por su vida, gracias por traerlos hoy aquí, gracias por estar con nosotros, de verdad, bienvenidos a Renacer. Dios los bendiga.
Buenas tardes, gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa, amén. ¿Está contento? ¿Está dispuesto a tener conversaciones profundas con Jesús? Sin olvidar los milagros del ayer, amén. Dios ha sido bueno y ha sido grande con nuestra vida y solamente quiero agradecerle que esté aquí. Le invito a que esté con nosotros la próxima semana. Tenemos actividad durante la semana, pero el próximo domingo es un domingo muy especial. Estamos iniciando el mes de julio, así que lo invitamos para que el Señor esté con nosotros en este nuevo semestre, amén. Vamos a poner nuestro segundo semestre en las manos del Señor. Vamos a creerle al Señor que Él estará con nosotros en la próxima mitad del año. Yo no lo quiero asustar, pero faltan 6 meses para Navidad. Exactamente, así que empiece a ahorrar para mi regalo, ¿ok? 6 meses para Navidad. Pero sabe, es tiempo de ponernos en las manos del Señor y decirle: Señor, así como mostraste fidelidad en estos primeros 6 meses, no dudo de que tu mano de poder estará sobre mí durante los siguientes 6 meses del 2017. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a agradecerle a Dios porque nos permite estar aquí, pero vamos a pedirle que su bendición vaya con nosotros esta semana. El muchacho que estaba aquí, todos lo conocen, ¿verdad? No el más guapo, el que sigue, Alex. Alex, todos lo conocen, sí, ¿verdad? Lo ubican, es el que acaba de estar aquí. Mañana se cierran las votaciones a las 2 de la tarde de un programa piloto de radio que hizo Alex hace 2 semanas. Y levante la mano, ¿quién tiene Facebook, por favor? Levante su mano ya. ¿Quién tiene Facebook? Muy bien. Si usted busca en Facebook Espectador Coahuila, usted va a poder entrar al link donde se dan las votaciones para que el programa de Alex pueda tener un espacio en una radio virtual. Así que nosotros le invitamos a que apoye a Alex. No es por nada, pero fue el programa con mejor contenido, con mayor contenido, aparte que la gracia de Dios está sobre la vida de Alex. Pero sinceramente nosotros estuvimos presentes y sus invitados fueron súper invitados y fue un tema de concientización para evitar el acoso en las calles a nuestras mujeres y abrir la puerta para conocer también el marco legal para cualquier mujer que está siendo acosada en este momento. Así que si usted no se ha dado la oportunidad de escuchar el programa de Alex, se llama Factor Real, ¿sí? Factor Real, lo puede escuchar en esta tarde o el día de mañana temprano, porque las votaciones cierran mañana a las 2 de la tarde. Así que, ¿por qué no votamos por él? Solamente se trata de entrar al link, tal vez escuchar el programa. Si usted dice: es que no tengo tiempo de escuchar el programa, confía en mí, es el mejor. Es en serio, es el mejor. Entonces, nada más entre, vote por Alex y ayúdenos a compartirlo en Facebook para que más gente pueda votar por él. La mitad de la decisión de quién se queda en el programa son los votos del público. Así que es por eso que estamos tratando de animar. Si fuera solamente por decisión de las personas que trabajan, pero es la mitad del público tiene que estar atento al programa y requería el programa. Así que vamos a apoyar a Alex, ¿le parece? Vamos a creer en los grandes dones y talentos que Dios ha puesto en su vida y también creer que se puede hacer en estos tiempos una radio diferente y se puede trabajar con un contenido que pueda ser de bendición para nuestra sociedad y que pueda engrandecer nuestra ciudad y nuestro estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le dice al Señor: Señor, quiero que me bendigas esta semana? Señor, estamos buscando de ti, no queremos empezar esta semana sin tu gracia, sin tu cuidado, Señor, sin tu bienestar. Queremos que vayas con nosotros como ese poderoso gigante que tú sabes hacerlo y que tú sabes serlo, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Yo declaro bendición sobre tu pueblo. Yo declaro que tu gracia estará sobre ellos, librándoles de peligro, librándoles de mal, que tú estarás ahí para recordarles cada cosa buena que has hecho con su vida, como promesa de lo que seguirás actuando en su ser, en su familia. Yo te pido que guardes, Señor, su casa, su morada, que ninguna plaga llegue a tocarla, Dios, y que sin importar dónde se encuentren, en la escuela, en el trabajo, Señor, en sus hogares, Señor, que siempre haya un palpitar en su corazón de que tú estarás a su lado y cumplirás tu promesa de nunca dejarlos hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús empezamos esta semana siendo bendecidos por ti. Amén y amén. Gracias a Dios por estar aquí. Bueno, nada más, solamente quiero recordarles, si tú tienes una iniciativa de poder compartir
el mensaje de Jesús a otro, el mensaje de esperanza a otros. Te esperamos el próximo sábado. Nosotros todos los sábados estamos en oración. Si tú te acuerdas, de 9 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana solamente vamos a salir tal vez por unos 5 minutos. Vamos a salir en las manzanas que están al frente aquí de nuestra iglesia para repartir un documento que lleve esperanza a cada persona, a cada hogar que lo reciba. Así que son 5 minutos lo que requerimos, porque solo tenemos 100 volantes los que vamos a estar llevando. Así que yo creo que nos los acabamos en 3 minutos, ¿verdad? Y tal vez al final Alicia y Saúl nos pichen cocas, menudo, barbacoa, agua. Vamos a dejarlo en refrescos, ¿verdad? Creyendo que el Señor va a tocar su mente y su corazón en esta semana. Pero le esperamos próxima semana, próximo sábado, 1 de julio, de 9 a 10 oramos. A las 10 puntos salimos a las calles a gritar que hay esperanza en Jesús. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí esta mañana.